¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Hoy es 16 de julio del 2021. Sí, espero no estar equivocada, ¿verdad? Sí, es 16 de julio. Así Bueno, es. pues nos da muchísimo gusto, primero, estar con ustedes. Segundo, que sea viernes. Eso nos encanta a todos. Y pues aquí estamos listos para hablar de la mañanera más aburrida de todas, dicen Stephanie y Jaime, del mundo mundial, digo yo, la más aburrida del mundo mundial. Ahorita Stephanie Naro les va a contar que ya estaba cabeceando, yo desde luego. Jaime Guerrero nada más estoico porque le abren los ojos. Si vieron Naranja Mecánica, le abren los ojos así como cuando a mí me inyectan el ojo y te abren así el ojo y entonces tienes que verla a fuerzas. ¿Siempre te pones esos aditamentos, No, Jaime? nunca. Lo que pasa es que yo reviso la prensa mientras oigo la mañanera. Ah, ok, muy bien. Es estereofónico. Pues la verdad es que las cosas que dicen no requieren una gran profundidad ni un gran análisis. Hoy la mañanera, nomás déjenme contarles y no me dejarán mentir, yo creo que un 50% de la mañanera fue un anuncio turístico. No, es que miren, y Trabajo. el tren va a jalar para acá, y luego va a jalar para allá, y luego recuerden que aquí encontramos una figura olmeca, de veras, y decía yo, no, 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 no. Entonces fue, la verdad es que para estar oyendo esas cosas, pues no necesita uno prestarle más que 100 gramos o menos de materia gris. Oigan, pero nomás déjenme decirles antes de empezar que a mí me habló una amiga hoy en la mañana. Me dijo, oye, Tere, tú que siempre estás ahí pendiente de la mañanera y el rapidín y tal, me dice, ¿de veras no hay quien le diga al presidente que hay veda por la encuesta? Y le dije, ¿pero tú le crees al presidente eso? Le dije, no sabe lo que no le conviene. Digo, aparte de que es muy ignorante, con todo respeto, pero pues no sabe lo que no le No, conviene. yo creo que no lo sabía. Y la verdad es que tan no lo sabía que no sé si viste la parte final de la mañanera. Ah, en la de hoy lo mencionó. No lo mencionó él. O sea, no solamente no lo mencionó, sino que cuando se lo hicieron saber se molestó. Dijo que no y que si no, que no iba a transmitir nada, pero que él se iba a ir de gira. Porque él, Así es. Lo que pasa es que la ley lo que dice, no dice que el presidente deba guardarse. Lo que la ley dice es que no debe hacer propaganda de las obras que hace. ¿Sí? Entonces, lo que le dijo la reportera, no solamente eso, sino se regresó, porque ya se estaba yendo, y cuando le dice la reportera, oiga, pero usted se va de gira y pues fíjese que está la veda, y entonces el presidente se voltea, la verdad es que él no es una persona tan compleja como para fingir eso, ¿eh? O sea, no lo es un hombre ahora sí que simple del campo, de donde y la verdad es que sí lo sorprendió y lo molestó. es un hombre sincero de donde crece la No, palma. yo no dije que sincero, yo dije que era sencillo. Bueno, ya vamos a empezar. Le damos la bienvenida a Jaime Guerrero. ¿Cómo estás? ¿A quién, Jaime, le damos la bienvenida? Le damos la bienvenida a Stephanie, que ahora, pues no sé cómo pudo entrar, pero creo que desde Miami tomó un bote de remos y se fue No, remando en la noche, o no, te saltaste en paracaídas. Ahorita nos va a decir No, no Stephanie. te lo imaginas, no te lo esperas. Me metí en una maleta y cuando despegó el avión de aquí que llevó a los médicos cubanos, entonces exacto. así llegué a La Habana. Ah, muy bien. Fue Con con los toda nuestra doctrina Estrada. fue con Bien, los muy bien. 92 médicos cubanos a La Habana. Así se fue. Así es. En plenas protestas, entonces aquí pues llegué en una maletita. Y fíjense que la cosa está que arde, sí, porque para la balsa, Jaime, estaba muy complicado, no se iba a dar a armarlas, pero fíjense que está muy interesante lo que está pasando, porque mientras nosotros estamos aquí echándonos un rapidín, el gobierno de Cuba está cerrando la avenida del Malecón porque ya no quiere que la gente se junte a protestar en esa avenida que es muy visible. Y es que Claro. las cosas se están poniendo de mal en peor porque ya las detenciones ocurren en cualquier lugar a la luz del día. El número de personas desaparecidas ya va a cerca de los 430
y de las que han sido detenidas 5,000, pero claro, estas no son cifras oficiales porque el gobierno jamás las va a decir. Sí. Son cifras que hemos recolectado de publicaciones que se han hecho en Facebook, de redes sociales, de gente que transmite datos por WhatsApp. Entonces está muy difícil decir a ciencia cierta lo que está pasando, pero no hay que olvidar que las protestas que iniciaron el domingo pasado, pues iniciaron primero porque la situación económica en Cuba va de mal en peor. El Producto Económico Interno Bruto se contrajo 11% en el 2020, pues no vino mucha gente a la isla, entonces bajó el turismo, tampoco se produjo tanta azúcar, entonces bajaron las exportaciones y el gobierno se quedó sin divisa extranjera para comprar bienes básicos como leche para los bebés, carne de pollo, que es lo que importan. La gente se estaba muriendo de hambre, de hecho ya no tenían ni siquiera harina de trigo para fabricar pan. Lo empezaron a hacer a base ya de calabaza. Y entonces por eso sale la gente a las calles, además de que ya no había electricidad en muchos lugares. Y poco a poco, pues fueron sacando su malestar político. Y es que esto está liderado por los jóvenes que ya no quieren ser como el Che Guevara, Jaime y Tere, simplemente quieren ser libres. Y a diferencia del maleconazo de 1994, la gente no se quiere ir de la isla, quiere recuperar su país. Y pues está el internet que conecta a todos y aunque el gobierno mantiene las redes sociales bloqueadas desde el domingo, pues hay VPNs que permiten que los ciudadanos le den la vuelta como sifón, pero si tú mandas un mensaje y pones VPN junto, aunque te cobran el mensaje no sale porque es una palabra prohibida con el que el régimen, con el que esta dictadura que ya lleva más de, pues desde 1959 en la isla, pues te quiere controlar. Bueno, pues Stephanie ya nos hizo un gran resumen. Pero a ver, Jaime Guerrero, tú que sí viste toda la mañanera, porque Stephanie y yo cabeceamos. Pero la verdad tú... es que sí. Pero, a ver, estábamos hablando del IVA y luego hablamos de tabasqueñizar al país. No, hay otras cosas, pero antes de eso quiero decir que ya la ONU condenó pues la detención de todas estas gentes en Cuba y Michelle Bachelet pues, lo que pide es que sean liberados inmediatamente, así lo dijo, inmediatamente deben ser liberados y el diálogo debe asentarse. Ayer Biden, que tiene problemas porque el ala republicana que no levanta cabeza, aprovechó lo de Cuba para mencionar a Biden. Ayer Biden dice que están viendo si ellos tienen una plataforma tecnológica desde la cual poner internet en la isla. Pues sería muy interesante porque pues, no podrían bloquearlo los servicios cubanos. Bueno, pues no sé si darles internet gratuito a los cubanos sería un acto de intervencionismo, seguramente van a decir eso, pero sería muy interesante si lo pueden hacer. Bueno, a ver, de la más aburrida de las mañaneras... Sí, déjame hacer un comentario, ya que estamos... ¿No solo, Teresa? Uno solo. Es una vergüenza que hasta el día de hoy el señor Guterres y la señora Bachelet abran su boquita para condenar lo que está pasando en Cuba, porque la señora Bachelet no solamente vivió una dictadura, su papá estuvo preso y se queda callada porque como es una dictadura de izquierda, pues les parece que está muy bien. Y el señor Guterres de la ONU, igualito. Y el Papa Francisco, dicho sea con todo respeto, tampoco ha condenado nada de lo que está pasando. Nomás quería yo hacer ese, hasta el día de hoy que ya medio abrió la boca Bachelet, yo creo que por la presión de tantos medios, ¿no? Pero ya, ahora sí ya me callo. Y mira, mi experiencia es que lo que es el Papa y la ONU siempre se toman su tiempo, siempre se toman. Cuando yo seguía, por ejemplo, la crisis siria, pues llevaba meses la crisis siria hasta que la ONU tomó posición, no días como en este caso de Cuba, sino meses. Entonces, sí, uno de los problemas es ese. Yo no creo que sea porque sea una dictadura de izquierda, creo que es muy burocrática la ONU, pero bueno, ya nos dará su opinión, Stephanie. A ver, entre todas las cosas aburridas que dijo el presidente, porque hizo toda una descripción del tren Maya,
que a dónde iba a llegar, etcétera. Yo borro eso porque no tiene ninguna relevancia en información, nada. Pero habló de medicamentos otra vez. Dijo que ya se consiguieron todos los medicamentos. Vamos a ver, porque, insisto, había 600 claves de más o menos 2,000 que no se habían conseguido y que ya se va a combatir el desabasto. O sea, después de 2 años y 8 meses de desabasto, dice que ya se va a arreglar y que se consiguió la cosa a un precio más bajo y más justo. Y por supuesto, le echó la culpa pues, a los gobiernos anteriores, etcétera, 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 etcétera. Pero yo quiero también decir que en la Ciudad de México sigue en amarillo, a pesar de que subieron los contagios en mayores de 50 años. Y eso es raro porque se supone que esa población pues ya buenamente está más vacunada. ¿Sí? La edad promedio de los contagios en el país no se crea que son 30 años, son 62 años. ¿Sí? Y sí es cierto que se están concentrando los nuevos contagios entre la población entre 20 a 39 años, pero también subió la de los 50. ¿Sí? Y bueno, pues la tercera ola de COVID está hasta el momento focalizada en 14 estados. Ahí se concentra casi el 90% de los casos activos. ¿Sí? ¿Cuáles son? Miren, pues los polos turísticos, Cancún, Los Cabos, etcétera. Están llegando, porque entramos a vacaciones, están llegando y lo que describen es que están ya llenando los hoteles de los principales sitios vacacionales, sobre todo de jóvenes. Ahora, se supone que en los antros y los restaurantes hay medidas muy fuertes, pero pues varios medios han tomado fotos y lo que se ve es que hay como zona libre. ¿Sí? Entonces, esa parte pues sí es preocupante porque da la impresión de que esto va a seguir. Ahorita les va a hacer una pregunta interesante, Stephanie, pero antes quiero decir que hoy publicó la Secretaría de Salud unos datos muy interesantes sobre vacunación. Dice que de la etapa 1, que es el personal de salud, se han vacunado 1,216,745 personas. ¿Sí? Ahí está. Luego en la etapa 2, que era la población mayores de 60, solo se han vacunado 11,012,000 personas y se supone que somos 15 millones. O sea, todavía hay 4 millones de adultos mayores de 60 años que no se han vacunado. Es una población muy grande, porque ya estamos en julio y él prometió primero que en enero, luego que en marzo, luego que en abril, y ya estamos en julio y no se ha terminado de vacunar a la población de adultos mayores de 60 años. De los adultos de 50 a 59 solamente hay 8,400,000 personas vacunadas y de adultos de 40 a 49 solo 2,869,000. Ya, ahí está. Quiere decir que ni se ha acabado con el personal médico, porque yo sí estoy incluyendo al personal privado, los dentistas, etcétera, ni se ha acabado adultos mayores. Entonces, vamos a ver si es cierto que llegan los medicamentos, vamos a ver si es cierto eso, y vamos a ver si no sube, y le doy la palabra a Stephanie para que nos haga la pregunta chingüengüenchón. Bueno, antes de llegar a la pregunta, yo les quiero decir que hoy me costó particularmente trabajo la mañanera y es que, o sea, creo que me engañaron porque al principio llegó el presidente y dijo, bueno, pues vámonos rápido a las preguntas porque si no todo lo demás es paja. Y en verdad estoy impresionada de que la mañana fueron 4 o 5 preguntas y en eso se fueron como 2 horas 10 de pura historia mezclada con surrealismo que la verdad me costó mucho trabajo mantener el hilo y les prometo que estaba yo con café y que no estaba con un mojito desde aquí en La Habana. Y es que en un momento estaban hablando del IVA y del otro de Guanajuato y del otro pues ya estaban hablando de la tabasqueñización del país, que la verdad si eso implica que no paguemos luz, pues la verdad es que no me parece tan mala idea. Pero bueno,
Regresando al tema de los contagios, a mí es un tema que me preocupa. Hemos estado mucho platicando aquí de la variante Delta, de la Delta Plus, y es que parece que nos lleva sobre mojado. Y ya en otros países, por ejemplo, como en Australia, en Melbourne, ya se volvieron a encerrar las personas en su casa, hay un nuevo confinamiento, ya pusieron otros tipos de confinamientos en España y hay otros lugares que, como en Reino Unido, donde Boris Johnson dicen que pues tienen que aprender a vivir con el virus. Entonces aquí, cuando estábamos fuera del aire, aquí los rapidines estábamos preguntándonos si nos iban a volver a encerrar o no aquí en México, porque es imposible no notar que los contagios están aumentando. Entonces, pues vamos a hacer una encuesta para que la respondan, porque aquí tenemos una quiniela y les digo cómo quedamos para que después hagamos aquí una especie de pago, porque Tere y Jaime dicen que no nos van a volver a encerrar y yo digo que sí, pero después del grito porque hay que respetar los temas políticos. Y es que acuérdense que aunque ya estamos viendo una luz al final del túnel, pues seguimos en el túnel y que de alguna manera pagamos los platos rotos, porque si no nos contagiamos, también la economía sufre y también Tere se lo ha dicho mucho, pues la salud mental, ¿no? Que es la otra pandemia que viene y que pues realmente no la estamos previniendo porque estamos concentrados todavía en esta. Y a mí me gustaría preguntarles a Tere y a Jaime, retomando un poco el tema de la mañanera, ¿qué opinan de esa pregunta que le hizo el reportero, que hasta le brillaron los ojos al presidente, sobre si sería conveniente tabasqueñizar al país? Ay, Stephanie, es muy temprano y es viernes para que... Y yo tengo un mojito y tú no. No, yo necesitaría como 6 mojitos para hablar de eso. Miren, yo creo que la mañanera de hoy pues fue lamentable, como siempre, pero se dijeron cosas muy fuertes que yo desde luego que coincido plenamente con que la situación del COVID se está volviendo nuevamente muy peligrosa. Escuchaba yo hoy con Chumel, creo, que pues los jóvenes no se quieren vacunar, que hoy se abrió la vacunación, no recuerdo ahí sí en qué punto del Estado de México, pero que los jóvenes no quieren vacunarse, que llegan muy poquitos, así como en Chiapas. Y me parece muy grave, no solo por los jóvenes, sino me parece muy grave por las personas con las que interactúan los jóvenes. Imagínense los papás, los hijos, los hermanos, los amigos, en el reventón, en el antro, donde ustedes quieran, pues a lo mejor ellos no tienen síntomas, pero pueden ser asintomáticos y tener al mismo y contagiar al mismo tiempo el COVID. Entonces eso me parece muy grave. ¿Por qué creo que no van a volver a cerrar? Pues por el austericidio. Vamos a pensar que sería necesario que hubiera, si no un confinamiento total, que se tomaran medidas pues restrictivas para que la gente a lo mejor de las 10 de la noche en adelante cerraran los restaurantes, para que no hubiera antros abiertos, para que el teatro otra vez se volviera a cerrar, en fin, no van a tomar esas medidas porque el presidente no quiere gastar. El presidente en lo único que quiere gastar es en sus programas, como hoy habló también, si no recuerdo mal o me confundo, de Sembrando Vida, y dijo que aunque lo criticaran, que aunque dijeran que había corrupción, pues que Sembrando Vida es la gran cosa. Entonces el presidente, con tal de apoyar sus programas y tener su clientela electoral, su base dura, digamos, de votación lista para el 22, para el 24, en fin, bueno, pues el presidente no va a decidir apoyar a ninguna empresa. Recordemos que más de 1 millón de empresas pues, quebraron durante el COVID. Y las que faltan, porque todavía siguen quebrando pequeñas empresas, medianas, micro, en fin. Y el presidente no va a querer invertir nada
en apoyar a los empresarios, pues para que no haya más pérdida de empleo, para que no haya pues un problema serio, no es más serio de lo que es, porque ya es muy serio en cuanto a productividad y consumo interno. Entonces, por eso creo yo que no van a hacer nada. También hoy, afortunadamente, el gobernador del Estado de México dijo que regresaba el Estado de México a semáforo amarillo, pero con los datos que tenemos hoy del número de contagios, ayer, si no recuerdo mal, a lo mejor Jaime tiene el dato duro, fueron otra vez más de 12,000, casi 13,000 contagios. Pero a pesar de todo eso, pues aquí seguimos en amarillo y en el Estado de México ya dijeron que regresan a amarillo porque estaba en verde. Entonces a mí, en fin, todo lo del COVID me parece una situación desastrosa. Creo que el presidente también se moderó un poco en cuanto a lo del regreso a clases, porque dijo, bueno, será opcional, los niños que quieran regresar. Y ya lo hemos dicho, nadie quiere más que yo y que todos, yo creo, que los niños regresen a clase, pero no estamos en condiciones de hacer eso cuando vamos con la curva para arriba. Les voy a subir ahí en mi Twitter la curva que publica El Economista todos los días de cómo va el número de contagios y evidentemente vamos para arriba, para arriba, para arriba. Entonces, el que los niños regresen todos a clases por decreto, pues yo creo que ya hasta le dijeron al presidente, aunque escucha poco y no quiere ver pues la realidad, yo creo que le dijeron, oye, sí, bájale tantito porque de veras no pueden regresar todos. Eso me preocupa muchísimo. Pero hay otra cosa que me preocupó mucho hoy en la mañanera y es el ataque del presidente a Guanajuato, al fiscal de Guanajuato, echándole, digamos, al fiscal general de la República, que ya ven que es tan autónomo, no es un fiscal carnal ni nada que se le parezca, pues porque lo que decía Jaime ayer o antier, no recuerdo exacto el día, el presidente va a tratar de presentar que los estados que están gobernados por la oposición van muy mal. Dijo incluso que, pues que si trabajara en una empresa privada, ya hubieran corrido al fiscal de Guanajuato porque hay muy malos resultados. ¿Y cómo quiere el presidente que haya buenos resultados? ¿Con qué dinero? Si el problema de los delitos, que son delitos que tendría que atraer la fiscalía, porque son federales, no los toma la fiscalía y están completamente solos. Ahora, él tanto que le gusta eso de la no intervención, pues está interviniendo en un estado soberano. El presidente no tiene, hasta donde yo entiendo, la potestad, digamos, de correr o no correr, señalar o no señalar a un funcionario de un estado de la República. Y lo está haciendo. ¿Para qué? Para desviar otra vez la atención y que vean que un gobierno del PAN en Guanajuato es el que está fallando, para no hablar de Michoacán, para no hablar de Chiapas, para no hablar de Guerrero, para no hablar de Tamaulipas, pues porque eso no le conviene. En fin, Jaime. Bueno, yo creo que vale la pena decir el contexto de lo de Sembrando Vida, porque un reportero de Crónica, apellidado Blancas, que pues, va frecuentemente, no sé si todos los días, pero sí va frecuentemente a las mañaneras, pues le planteó que estaba muy decepcionado, que la confianza en las mañaneras como un vehículo de transparencia se le ha desmoronado, eso fue lo que dijo el reportero, porque pues, no se cumple el ejercicio. Y en concreto se refirió al miércoles pasado, en donde la chica, la mujer que hace lo de quién es quién en las mentiras, habló de que los ataques a Sembrando Vida eran falsos, que porque no se habían hecho con seriedad.
No demostró por qué eran falsos, pero casi todo lo que dijo que era falso, pues no demostró por qué era falso. Algunas cosas, por ejemplo, fueron muy personales, como la de Darío Celis, ¿sí? Y otras fueron pues, generales. Pero hizo alusión al reportaje de este hombre de Crónica de Sembrando Vida, y este hombre hoy le reviró, y me pareció que le reviró con argumentos. Le dijo, esta persona dice que mi información es falsa sin haberla analizado. Dice, yo no estoy hablando de todo el programa de Sembrando Vida porque a mí no me consta, dijo él. Yo solamente me consta lo que está sucediendo en Tlaxcala. Y en Tlaxcala, dijo, hay muchas quejas por las desviaciones de los recursos. Y no solo eso, dijo, yo puedo, ya les pregunté a la gente, grabé a la gente y la gente está dispuesta a declarar, ¿sí?, esta situación. Entonces, puesto en ese sentido, pues el presidente pues, no tuvo más remedio que decir, bueno, pues que lo vea Javier May, el secretario de Bienestar, sí, que lo atienda. Y tú, qué bueno que viniste, puedes decir lo que quieras, en fin, todo lo que suele hacer el presidente, que es una manera de ganarse a la gente. El reportero Blancas no es de ninguna manera un crítico feroz, pero yo creo que le dolió que su investigación sobre Tlaxcala haya sido desechada simplemente de un manotazo. Pero el presidente lo que dice es, se va a revisar esa cuestión, ¿sí? Pero el programa es maravilloso. Sí, es decir, eso de se va a revisar me suena como que nunca se va a revisar. Esa es como una muletilla que casi todos los funcionarios han dicho a lo largo de la vida en este país. Sí quiero decir que dice el presidente que pues, el gobierno estatal ha fallado en materia de seguridad en Guanajuato, y yo estoy completamente de acuerdo. El gobierno del estado de Guanajuato ha fallado miserablemente en proteger a los ciudadanos, pero no está solo. El gobierno federal ha fallado más miserablemente en Guanajuato, porque resulta que el problema número uno en Guanajuato es federal, y es la lucha feroz que tiene el cártel de Santa Rosa de Lima, ¿sí?, con el cártel Jalisco Nueva Generación. Ahí hay una lucha brutal de cárteles, ¿sí?, entre uno y otro, y desgraciadamente, ¿sí?, los dos gobiernos estatales han fallado, ¿sí?, han fallado. Entonces, a mí eso, pues yo estaría de acuerdo con él, pero pues que también revise lo que ha hecho. Ahí la Guardia Nacional ni ayuda, ni el Ejército ayuda, hay más gente, dice, pues sí, pero resulta que la cosa sigue igual. Y Guanajuato sí es un foco rojo en materia de seguridad, y sí creo que han fallado los dos gobiernos. Yo no salvo al de Guanajuato de ninguna manera, ¿sí? Es un estado muy contradictorio porque es uno de los estados con mayor crecimiento económico, pero es el estado campeón, desgraciadamente, en el número de muertos. Entonces, a mí lo que me pareció peligroso de esto es que prácticamente le dijo al fiscal general de la República que busque cómo mover al fiscal de Guanajuato. O sea, yo lo entendí así, no sé si ustedes lo entendieron. Yo entendí que prácticamente le dijo, sí, yo confío en Gertz Manero y no sé qué y no sé cuánto, pero debería buscar la manera. Pues, prácticamente le dio la orden. Y sobre la veda electoral, cuando el presidente dijo que ya se iba de gira, de estas giras pues, raras, inútiles, propagandistas, le preguntó una reportera, oiga, pero pues, ¿cómo se va de gira si hay veda electoral? Entonces el presidente, como yo decía, puso cara de what, ¿cómo que veda electoral? Y se volteó a ver a Jesús. Ahí está el video. Se volteó a ver a Jesús como diciendo, ¿qué pasó? Y entonces le dijo, sí, ya empezó la veda por la pregunta que se va a hacer, y pues la veda significa que no puede usted hacer propaganda de sus programas. El presidente dijo, bueno, solo se van a transmitir, entonces una de dos, o sea, uno dice, pues sí, eso es propaganda, ¿sí? Y luego le dijo, la reportera le dijo, sí, pero eso es propaganda. Dijo, pues entonces que no se transmitan, van a hacer reuniones privadas para evaluar obras. Me da risa, la verdad es que
sí me da risa, como dice Ricardo Rocha, que hay ocurrencias que dan risa y otras causan preocupación. Me dio risa porque va a ser reuniones privadas de evaluación. Pues, ¿para qué sirven esas reuniones privadas de evaluación? Pero bueno, pues nomás para que se pasee por la República. Pero sí, el presidente no estaba enterado de que ya había empezado ayer la veda electoral, de la consulta absurda, de la pregunta que nadie sabe bien qué onda. El INE está hecho camotes. Ya el otro día Carlos Puch hizo en su columna cómo se va a interpretar la encuesta. Dice, también vamos a poder juzgar al director general que había hace 5 años por las cosas que hizo. En fin, es un absurdo. La encuesta es un absurdo de principio a fin. Pero bueno, más allá de eso, esos son algunos de los temas que se trataron. Stephanie. Pues siguiendo con la línea de estas ocurrencias que dan risa, Jaime, yo quiero comentar que el que ya le agarró el modito AMLO es The Economist. Porque fíjense que ayer The Economist sacó un artículo que está muy bueno, que habla precisamente de lo surrealista que es esta consulta popular. Y es que en verdad con este humor negro que tienen los británicos dicen, es que es profundamente surrealista que el presidente diga, que le pregunta a sus ciudadanos si quieren que se aplique la ley o que no se aplique la ley y que después diga que no va a votar porque no es vengativo. Y dice textual el artículo de Economist, y es que esto pareciera de una película de Cantinflas, pero no. Es algo que está ocurriendo en México en tiempo real y lo dice el mismo presidente. Y ya después el artículo sigue diciendo que esto se conecta con uno de los ejes rectores de su campaña, que es el combate a la corrupción, pero que ahora él ha convertido del combate a la corrupción en un show en donde él es el director y le sirve para tener más capital electoral rumbo al 2024. Y yo creo que es precisamente esto, porque si en verdad quisiera acabar con la corrupción, si en verdad quisiera hacer justicia, pues simplemente ya hubiera metido a la cárcel aplicando a la ley a quien resulte culpable y también ya hubiera limpiado incluso de su familia o de su partido a ciertas personas que han demostrado pues que están ligados con la corrupción, ¿no? Ahora, me parece increíble que desde el extranjero se estén fijando en todo lo que está pasando aquí y que aquí pues no pase nada porque ya no nos estamos acostumbrando a que este surrealismo que hacía, ¿no? Que Dalí dijera que no regresaba a México porque era más surrealista que él, se esté convirtiendo en nuestro pan de cada día con tantas ocurrencias. Y es que esto se va a poner de mal en peor conforme lleguemos a 2024 porque le tiene que subir la intensidad al show para que llegue al clímax. Tere. Bueno, a ver, yo no estoy defendiendo al gobernador de Guanajuato, ni mucho menos, y al fiscal tampoco. O sea, yo creo que es atroz también lo que está pasando en Guanajuato. Yo lo que estoy diciendo es que el presidente no tiene por qué meterse en eso. Él no tiene la facultad de meterse en eso. Cuando, ahí sí coincido con Jaime, pues los delitos que se cometen, la mayoría de ellos son federales y deberían de ser atraídos, revisados, digamos, combatidos a nivel federal, no a nivel local o con una buena combinación de esfuerzos. Pero eso no quiere decir que yo esté defendiendo ni al gobernador ni al fiscal de Guanajuato. Es un horror lo que está pasando en Guanajuato, en Michoacán, en Guerrero, en Chiapas. Digo, ya, ¿para qué decimos? Bueno, me parece lo de la encuesta del próximo 1 de agosto, pues muy lamentable por algo que pasó ayer. Ayer empezaron a subir en redes sociales traducciones de la pregunta complicada que se va a poner en las boletas para que ustedes, los que quieran, yo no, desde luego, voten sí o no. Como no se entiende, porque es un galimatías que hizo la Suprema Corte de Justicia
para quedar bien con el presidente, pero al mismo tiempo, según ellos, no violar la ley, la gente no entiende qué cosa, por qué va a votar, si por sí o por no. Entonces se dedicaron, pues, gente afín a la 4T, a traducir la pregunta en este sentido. Hagan de cuenta. ¿Está usted de acuerdo que Carlos Salinas de Gortari fue un presidente corrupto que entregó a la iniciativa privada, no sé, Telmex? Y entonces les dice, eso es lo que quiere decir la pregunta. Otra, ¿piensa usted que Felipe Calderón ha sido el presidente más violento de México al permitir la desaparición y la muerte de tantos mexicanos? Otra. En fin, así va haciendo esta como divulgación, digamos, de lo que quiere decir la pregunta, para que la gente diga, si usted está de acuerdo con una de estas afirmaciones, eso es lo que quiere decir la pregunta de la encuesta. Y voten ustedes sí. Yo nomás les quiero decir que para que esto tenga, digamos, sea vinculante, o sea, que de veras se inicie un juicio contra los expresidentes, digamos, habría que probar todo lo que están diciendo, en fin, pero digamos que para que fuera vinculante, tendrían que votar 37 millones de mexicanos. Yo no voy a ser una de esas, porque otra vez, la ley no se consulta, la ley se cumple. Entonces, esto de hacer consultas a ver si se cumple la ley, pues me parece francamente desastroso. Entonces, pues creo que para mí fueron dos temas, bueno, o tres: el COVID, lo de Guanajuato y todo lo que conlleva la consulta, y que el presidente, pues como ya explicamos ampliamente, dice pues que él no estaba enterado de la veda. Yo digo que sí estaba enterado, o Jaime dice que no estaba enterado, porque no es tan buen actor como para hacer eso, pero pues a mí de todas maneras me parece, como siempre, muy preocupante, pues que el presidente no respete, pues digamos, la ley. Es que es así de sencillo. El presidente no respeta la ley. Yo diría que ese es el resumen de todo lo que hace el presidente. Jaime. Sí, a mí me parece irrelevante saber si lo sabía o no lo sabía. De todos modos, va a violar la ley porque así lo ha hecho en otras ocasiones. Me pareció interesante el contraste entre Guanajuato y Tabasco. Tabasco es el estado bueno y Guanajuato es el estado malo. Exacto. ¿Por qué Tabasco es el estado bueno? Bueno, pues porque ahí nació él. Pues, dijo, ¿qué más bondad se necesita que haya nacido ahí el prócer? ¿Sí? Entonces es el estado bueno. Guanajuato es el estado malo porque gobierna el PAN. Pero vamos a ver algunas cosas muy interesantes. Miren, en efecto, los índices de violencia en Guanajuato pues son de los más altos en la República. No los más altos, porque acuérdense que el número de homicidios no se calcula nada más en términos absolutos, sino en términos de población. O sea, cuántos homicidios hay por cada 100,000 habitantes, por ejemplo. Pero sí, es un estado donde los cárteles se están agarrando con tubo. Y sí, Tabasco tiene relativamente pocos homicidios. Pero vamos a los índices de pobreza, vamos a los índices de crecimiento, vamos a los índices, pues, de todo esto que es la inversión. Y les voy a decir una cosa, Tabasco no tiene nada que hacer, por desgracia, con relación a Guanajuato. Guanajuato es un estado que está creciendo, es un estado donde está llegando la inversión, es un estado que tiene un crecimiento de veras importante, y eso es muy interesante, ¿sí? Me parece muy lamentable por Tabasco, pero el presidente lo que quiso demostrar es un estado bueno y un estado malo. En fin, miren, rápidamente les diría que, pues, yo creo que estas cosas de las corcholatas y las taparroscas y todo que el presidente le gusta decir con relación a sus
a sus candidatos. Lean hoy mi artículo, porque yo creo que este asunto del destape que está haciendo el presidente no es sino la preparación. Insisto, yo no estoy seguro que el presidente se vaya a ir, no lo estoy. Pero si se va, vamos a ver que el presidente no quiere regresar a los 70, sino a los 20. ¿Por qué quiere regresar a los 20? Porque lo que él quiere es, si se tiene que ir, lo que quiere es un nuevo maximato. Quiere ser, así como Calles era el líder máximo de la Revolución Mexicana, el presidente quiere ser el líder máximo de la Cuarta Transformación, cualquier cosa que sea eso. Entonces, lo que está haciendo el presidente es decirle a los aspirantes, aquí el que manda soy yo, y a mí me la debe. Y además les voy a decir una cosa, sí, muchos presidentes esperaban que su sucesor les fuera favorable y no lo lograron. Pues sí, pero ninguno tenía el control de la Cámara de Diputados, el control de la Suprema Corte de Justicia, el control de buena parte de los gobernadores y el control de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿estamos en el umbral de un nuevo maximato? No lo sé, pero las cosas están poniendo violentas en Morena. Ayer o hoy en la mañana, no sé cuándo, Ricardo Monreal dijo que le hagan como le hagan, pero él va a estar en la boleta de candidatos a la presidencia de la República en 2024. Ojo, él no dijo que por Morena, él dijo que va a estar en la boleta y que él, ojo, no es corcholata de nadie. Entonces, pues ahí ya se le está saliendo del huacal. Digo, sí, Ricardo Monreal nunca ha sido de sus favoritos, me queda claro, pero pues así está la cosa. Bueno, y en otra noticia que no tiene nada que ver y un poco para que nos vayamos con buen sabor de boca, les digo dos cosas últimas. En Cannes, el festival de cine europeo famoso, se reconocieron dos películas mexicanas dirigidas por dos directoras mexicanas. Una fue La Civil, de Arcelia Ramírez, y la otra, Noche de Fuego, de Tatiana Hueso. Sí, seguramente están bien merecidas, yo no he visto ninguna, me interesa verlo, pero las dos tienen una temática común, que es como nos están conociendo a los mexicanos en el mundo. ¿Sí? La Civil trata de una madre que pues desaparece su hija, empieza a dialogar con las instituciones, con la policía, etcétera, y no sirven para nada, y entonces se lanza a buscar a su hija con sus propios medios, como miles de mujeres de veras valientes, decididas. Yo, la verdad, cuando veo las organizaciones de mujeres que están buscando a sus hijos, esposos, hijas, etcétera, me conmueve, por supuesto que me conmueve, y yo las apoyo 100%. Entonces, sí creo que esta película, como dice Arcelia Ramírez, pues es un reconocimiento al heroísmo. Esas sí son verdaderas heroínas, ¿sí? Al heroísmo de estas mujeres. Pero las dos películas, por desgracia, retratan la realidad de nuestro país. La violencia, el secuestro, la trata y los abusos de autoridades y del narco y la inefectividad de nuestras instituciones policíacas. Y la última, de plano, sí es una buena noticia, el Rincón de la Orfandad de mañana, es acerca de los nominados para los Emmys. Y yo me despido con esto. Stephanie. Bueno, pues yo quiero cerrar mis comentarios de esta semana comentándoles que creo que estamos viviendo momentos muy difíciles en el mundo. Aquí en Cuba están pues unas protestas muy fuertes, nunca antes vistas en contra de la dictadura, pero también al mismo tiempo se están llevando a cabo protestas en Sudáfrica, porque el primer presidente Zulu, que es una etnia predominante de Sudáfrica, está siendo pues investigado por actos de corrupción. Entonces esto ha llevado a muchos de sus seguidores a las calles para decir que esto es un acto de venganza, que es un acto de racismo. Entonces está también la cosa muy difícil en Sudáfrica. Al mismo tiempo también está pasando protestas sociales en Líbano, se están quejando por la mala situación económica que se ha agudizado por la pandemia. Entonces, así como nosotros nos sentimos tal vez ya un poco hartos o ha sido difícil para nosotros como personas la pandemia, pues también se está reflejando en los países
que están formados por personas y al mismo tiempo, pues también estamos viendo cómo se complican las cosas en la región que es América Latina y el Caribe, porque mientras está pasando esto en Cuba, la semana pasada hablábamos de un magnicidio en Haití y la semana antepasada hablábamos de lo que está ocurriendo en Nicaragua por estos encarcelamientos de los opositores y luego todavía sigue sin resolverse las cosas en Perú con respecto a una elección bastante cerrada. Entonces no hay que perder de vista lo que está pasando en el mundo, porque como dice el dicho, cuando veas las barbas de tu vecino arder, pues por las tuyas a remojar, ¿no? Entonces hay que tomar nota, hay que seguir pendientes, porque también aquí en México, pues las cosas se están complicando y más rumbo al 2024, que por cierto, yo creo que sí, ya hay un caballo negro, pero que también se puede quemar si se destapa demasiado rápido. Y antes de irme, no se olviden de leer mi artículo del día de hoy en El Economista, lo escribí sobre Cuba, se llama Los cubanos de tanto miedo, los cubanos de tanta hambre se comieron el miedo. Se los recomiendo muchísimo. Sí, ya lo leí, la verdad que yo también se lo recomiendo. Muchas Y me dio gracias. risa el título, por cierto. O sea, o sea, bien pensado. Y la verdad, yo también se los recomiendo. Ya lo subí desde ayer y ya subí también el artículo de Jaime Guerrero. Los dos valen mucho la pena. El de Stephanie, pues lo leí desde ayer y explica un poco, pues, cómo se da el problema que está, un poco no, explica muy bien cómo se está dando el problema en Cuba, cuáles son, digamos, desde cuándo y cómo se originó esta situación y en este momento qué se está viviendo pues en La Habana y en otras ciudades importantes de esta isla. Y el de Jaime, fíjense que tiene mucho que ver con El Señor de los Anillos, así como ustedes escuchan, porque habla del poder absoluto y de eso se trataba El Señor de los Anillos, de un anillo que le daba pues al que lo poseyera el poder absoluto. Y esto lleva a Jaime a hacer una serie de comentarios, análisis, reflexiones sobre pues qué está pasando en México, si es que el presidente finalmente quiere ese anillo, y así termina el artículo para atarnos a todos y llevarnos a las tinieblas. Pues ya estamos en las tinieblas, Jaime. Pero les recomiendo los dos artículos, el de Stephanie Enaro y el de Jaime Guerrero en El Economista. Jaime, pues recados, ¿no? Gracias. Bueno, pues ahí va. Esencias de Mujer dice, hola rapidines, muy buenas tardes, un saludo desde Coyoacán, Ciudad de México se mantendrá en semáforo amarillo debido al incremento de hospitalizaciones y contagios por COVID. Irma Stover, le recomiendo, cuídense mucho, mis padres están vacunados de sus 2 dosis y aún así se enfermaron y tienen síntomas, tos, dolor de garganta y 90% de oxigenación. Pues bueno, 90 no está mal, ¿eh? no está mal, pero el hecho de que pues, estén vacunados y tengan eso, pues sí, está preocupante. Y estaba viendo, Irma, que hay muchos desaparecidos por las lluvias allá en Alemania. Sí, un poco lo que platicabas ayer, pero pues dicen que ya aumentó. 70, bueno, hay 1,200 hasta donde yo me quedé a altas horas de la madrugada, hay 1,200 desaparecidos y muertos creo que ya van pues más de 70, creo que 86, si no recuerdo mal, a lo mejor ya aumentó más, pero sí está horrible, ¿eh? Para que veamos que el cambio climático existe, de a de veras. Bueno, Black Archer Mill dice, mis amigos cubanos me habían dicho hace 2 días 250 desaparecidos y cerca de 2,000 arrestados. Steffi confirma más, qué tremendo. Sí, ahí se calcula que son 5,000 arrestados. Antonio Rodríguez Montalvo, desafortunadamente ese gobierno no mide sus resultados y sí ve los del estado de Guanajuato. Comentaron lo que dijo el Loco López, Mari Carmen MB dice, buenas tardes, rapidines, saludos de Saltillo, Tere. Hoy es mi cumpleaños y santo. ¿Me cantas las mañanitas, porfa? Mari Carmen te pide las mañanitas. Tere. ¿Las mañanitas o mi canción? Tu canción, tu canción.
Si quieren las mañanitas, también una versión de 2 horas que no. No, no, Esas tu son canción. mañanitas que cantaba el rey David. Hoy que cumples un año más de estar contenta con tus papás, a las muchachas Ay, bonitas bueno. se las cantamos así. Bueno, ya, basta. Arturo Bravo. Rojas, Bien otra vez los canto, padres. caray. Qué desperdicio de talento, de veras. Bueno. Arturo Rojas, otra vez los padres de los niños con cáncer salen desilusionados de una reunión con las autoridades. Chío Martínez, Irma, mi solidaridad a Alemania y a tu familia, un abrazo. Oye, Jaime, una cosa. Ayer me escribió nuestro amigo Antonio Hernández para decirme que me había yo equivocado porque el 24 de julio, yo ya estoy hecha bolas, ¿eh? Total, que dije mal el día de la marcha para apoyar a los niños con cáncer. El 24 de julio es... Ay, a ver. Es domingo, ¿no? No, es sábado. El Sí, es 24 sábado, es es sábado. sábado. Es sábado. Es sábado. Entonces Sí. que me equivoqué y que dije que era domingo. Entonces prometí que hoy lo iba a corregir. Lo he corregido. Muy bien. Aida Reyes dice, Tere y Jaime, ustedes no han intentado pedir cita para asistir a una mañanera en vivo. Con sus conocimientos y argumentos podrían cuestionar al presidente. Ay, no. Chío Martínez regresa y dice, cuídense mucho en la Ciudad de México, están 2 de mis sobrinos con COVID y tienen menos de 30 años. Rocío Hernández, ¿y qué hace el gobierno federal para garantizar la seguridad en Guanajuato? ¿Abrazos? Pues sí, abrazos. Miren, en Aguililla la cosa está muy curiosa, ¿eh? Los pobladores presionan a los soldados y a la Guardia Nacional para que hagan algo. Y como los soldados no hacen nada, pues dijeron, si no van a hacer nada, pues mejor no los dejamos salir. Entonces ya bloquearon las entradas del cuartel. Qué cosa, ¿eh? Marta Treviño, repito, ¿para cuándo vacunas de 30 a 39 en mi alcaldía intelectual y fifí? Benito Juárez. Ya siquiera porque es su ídolo Benito, carambas. Bueno, Marta, espera sentada. Pero su ídolo es Benito Bodoque. No, no tiene nada que ver Benito Bodoque. Benito Mussolini. Ese puede ser. Ese sí está más cerca, sí, yo creo que sí. Marcelo, no nos van a volver a encerrar. Mientras AMLO diga que estamos bien, no tomarán acciones. Lorena Macías, buenas tardes. Me aplicaron la vacuna de 40 a 42 en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. El próximo miércoles se cumplen 42 días. Es el límite para aplicar la segunda dosis y no han dicho nada. ¿Cuál vacuna te pusieron, Lorena? No, no dices. Francisco Valeriano, en vivo a Alan Paparazzi, cubano, sobre las protestas en Cuba, han mencionado a México y a López para mal como apoyador de la dictadura. Pues sí. Sí, Martín Vale. está terrible. Y fíjate que ayer, Jaime, hubo una reunión así por Zoom y se reunieron puros líderes de izquierda y fue el subsecretario de México para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, y ahí estuvo apoyando. Pues sí. Bueno, no son, digo, disque de izquierda, porque lo que son es unos populistas demagogos. Dicho sea con todo respeto, ¿verdad? Y tienes toda la razón, Tere, este no es izquierda. Pues no. Martín Dávalos Piña, lo más interesante de la mañanera fue cuando el subconsciente de AMLO lo traicionó y mencionó que él estaba de acuerdo con las personas que se benefician con la corrupción y enseguida quiso rectificar. Y Cifrán 89, las vacunas no servirán para las nuevas variantes. Pues hasta ahorita parece que sí sirven. Aunque un dato de los laboratorios es interesante. Dicen que la vacuna Pfizer protege 6 veces más que la Sinovac. Ahí se los dejo, no sé si es cierto, pero ahí se los dejo. Black Archer 1000. Ya en Francia, Macron avisó que sin certificado de vacunación ni al transporte público van a poder acceder. Rocío Hernández, y no presumió que no te cobran ni los dueños de las gasolineras en Veracruz. Ese fue todo un evento protagonizado por el señor gobernador de Veracruz, que presumió que gracias a sus acciones ya no se cobran en los baños de las gasolinerías en Veracruz. Un gran logro.
Edgar J. Quiroga, yo era muy enfermizo de gripe y tos, no he recaído durante la pandemia. Llevo la primera dosis, dudo ser asintomático, sin embargo sigo trabajando desde casa y solo salgo en áreas abiertas, medio. Pues sí, haces bien, Edgar, sigue así. Eloísa Yakov, es para hacernos enojar y desviar la atención sobre la problemática de las medicinas y la marcha. Francisco Valeriano, opcional, cuando eres tú como autoridad el responsable de fijar las acciones a seguir buscando el bien mayoritario del pueblo, ¿qué clase de autoridad eres? De acuerdo, Marta Treviño, es el colmo que manden vacunas a poblaciones que no quieren vacunarse y que mayores de 18 años tengan derecho a vacunarse y solo los milenios de Iztapalindia e Iztacalco, ahí, si no me equivoco, se vacunen. Cecilia Gómez Bobadilla, ¿desde qué año es tan peligroso Guanajuato? Sospecho que todo esto empezó con este desgobierno federal, casualmente. No, Cecilia, lleva años Guanajuato. Y es porque el cártel Jalisco Nueva Generación está tratando de dominar Guanajuato y ahí hay un cártel muy fuerte que es el de Santa Rosa de Lima y otros 3 cartelitos más chiquitos, pero también peligrosones. Y no empezó este sexenio. No, pero sí ha empeorado. Se ha empeorado porque atraparon al líder del cártel de Santa Rosa de Lima y sí combatieron su punto fuerte de financiamiento, que es la gasolina que sacan ilegalmente. ¿Sí? Claudia Moreno Quintero, vivo en Mirapuato y ¿a quién crees que le conviene todo este desmadre? Al hombrecito que vive y sueña su Pejelandia en su Palacio Nacional. Marta Treviño, los que donen, háganlo con la cuenta de Rapidín de Oxxo, pero es mejor depositarlo en Banamex con ese número y no te cobran comisión. A ver, yo aquí quiero decir algo. Ahorita le pedí a una persona que nos hiciera el favor de depositar poquito, digamos, para ver si servía el Oxxo. O sea, le pedí nada más que depositara, pues, no sé, $1,000,000, en fin, dinero que trae uno en el monedero, ¿verdad? Y entonces pudo hacer el depósito. Entonces, nomás le pediríamos a la ingeniera Guerrero que ponga el número de la cuenta de Oxxo aquí en la caja para que nos ayuden, cosa que les agradecemos mucho, como a Marta Treviño, por cierto, que nos depositen pues en los superchats o en Oxxo o como ella comentaba. Pero de veras, gracias. Y gracias también por todas las suscripciones que hemos tenido en los últimos días. Muchas gracias, gracias. Sigan suscribiéndose, por favor. Ya tenemos 20,100. Vamos por 50, chicos, ayúdennos. Eloísa Yakov, ni Zapata, ni Madero, ni Carranza, ni Obregón eran tabasqueños. Ya no le den de eso, por Dios. Se va a deprimir cuando se entere. Sí, se va a deprimir. Miren, no, yo conozco Tabasco y es un lugar muy bonito y no tengo particularmente. El problema es cuando el presidente exalta cosas y omite las carencias que tiene Tabasco. América CEU, la ley no necesita consultarse, es un mandato expreso, solo necesita aplicarse en los términos que marca la norma. Esto es inconstitucional con una pregunta totalmente inútil. Roger Bobbitt, es que hablen de los desgraciados, pues ni siquiera les concede derecho de réplica. Guadalupe Hernández, Guanajuato no quiere a Obrador, Guanajuato estado de trabajo e inversión. GMW, AMLO tiene razón en lo que dijo del fiscal de Guanajuato. Es un fiscal a modo, sin resultados positivos y con muchos señalamientos, hasta de espionaje. Pero AMLO se mordió la lengua, pues sí. Sí, ha sido acusado de espionaje, ¿cierto? Gregorio Cruz, quitó a la Marina y con eso se desató sus amigos de abrazos no balazos, que son sus socios desde hace más de 23 años en su eterna campaña. Ya estoy terminando. Dice Carrasco CWG, el día de hoy me encontré al doctor Muerte Gatell a las 12 del mediodía tomándose un cafecito acompañado de su novia en el centro de Tlalpan. Un día laboral y en horas de trabajo. ¿Y sin cubrebocas? Pregunto. Pues, seguro, ¿no? Si no, ¿cómo se van a dar piquitos? Ay, perdón, es que estamos en el rapidín, ¿no? No, sí, pues ya, los piquitos son indispensables. Stephanie, ¿cómo dices? Pero es viernes, Tere.
No, no decía este hombre que hoy toca. Sí, oye, pero la sola imagen de López-Gatell con los piquitos con la novia, bueno, me produce la frustración. No. Bueno. Víctor Ramírez dice, ¿está usted de acuerdo en exiliar al desquiciado? Cuba es un buen destino, yo pago la lancha y los remos, dice Víctor. América Seúl, marque con una X o con una palomita si usted piensa que no hay un mandatario en nuestro país, México. Pues sí, estoy de acuerdo. Saludos desde Coyoacán, Alemania, Carolina del Norte, Texas, Mérida, Estado de México, Monterrey, Coahuila, Veracruz, Michoacán, Los Ángeles, Saltillo, Budapest, Suecia, Tijuana, Hermosillo, Baja California Sur, Cuernavaca. Gracias a Lolis de la Rocha y Laura González que nos apoyaron a través de los super stickers. Y eso es todo por... A ver, Stephanie, ¿no vuelves a repetir tu encuesta? Sí, a ver, ¿qué creen ustedes, rapidines? ¿Que nos vuelvan a encerrar antes de que se acabe el año por la variante Delta o no? Yo creo que sí, pasando el grito. Tere y Jaime ya lo explicaron, ellos creen que no, porque pues al gobierno no le importa tanto la vida humana. Entonces, contéstenos, por favor, para que podamos enterarnos pronto de lo que piensan. Pues ya nos vamos, que tengan un gran fin de semana. Mañana vamos a hablar de series nominadas al Emmy en el Rincón de la Orfandad y va a estar ahí Gaby Guerrero, Nicolás Alvarado, que sospechosamente cada vez están más de acuerdo, cosa que me preocupa mucho porque según Gaby, Nicolás tiene la masculinidad tóxica. Entonces, pues digo, no entiendo. Nomás les voy a contar una de hoy. Le pregunto a Jaime, porque estoy mala de un ojo y en fin, miren, aquí están mis gotas para que vean. Pero soy macha. Y le digo a Jaime, oye, ¿cómo me veo? Y me dice, mal, como siempre. No. A ver, Stephanie, por favor. Jaime. Nunca dije eso, nunca. No creo que tienes que limpiar esos lentes porque Teresita... No, nunca dije eso. Esos lentes ya no, Jaime, los vamos a cambiar. No, yo no dije eso. Esa es la masculinidad tóxica, Stephanie. No, jamás dije eso. Sí. Lo que dije fue que se veía igual que siempre, eso es todo lo que dije. O sea, mal, pero pues ¿qué hacemos? Pero miren, ahora que junte, me voy a levantar aquí el cachete y entonces sí ya... Pero ya me voy yo de aquí, ¿eh? Bueno, adiós. Yo les cuento. Mientras se levantan no sé qué cosa. Ay, rapidines. Bueno, a ver cómo te regresas, Stephanie. Ya les contaré. No, regresa. Llevo en una balsa. Seguro va a ir Ebrar por allá o alguien, ¿no? Pues esperemos que no, pero si no, ahí les cuento. Que tengan un excelente fin. Bueno, bye, Jaime, bye,